Me llamo Rogelio y llevo más de 2 décadas conduciendo tráileres. He recorrido cada rincón de México, de norte a sur y de este a oeste. Sé bien que este oficio no es fácil ni seguro. Robos, accidentes, extorsiones y asaltos en plena carretera son el pan de cada día. Pero siempre pensé que si mantenía la cabeza baja y hacía bien mi trabajo, nada malo me sucedería. Hasta hoy. Todo comenzó esta mañana, en la central de abastos de la Ciudad de México. Llegué antes del amanecer, cuando el aire aún olía a frutas maduras y carne fría, y el suelo estaba resbaladizo por la mezcla de agua sucia y restos de verduras aplastadas. Un lugar duro para quien no está acostumbrado, pero para mí era rutina. Mi tarea era simple, recoger un cargamento de verduras y llevarlo a un supermercado en Monterrey. Nada fuera de lo común. Estacioné el tráiler en la zona de carga y esperé. Un hombre delgado, con chamarra de mezclilla y gorra negra, se acercó y me preguntó: «¿Rogelio?». Asentí. «Aquí está tu carga. Firma aquí y quedamos». Me entregó una hoja con datos básicos, nada extraño. Eché un vistazo rápido a las cajas que cargaban en el tráiler, cajas de cartón con etiquetas de productos comunes, jitomates, lechugas, zanahorias. No me molesté en revisarlas más a fondo. Firmé el documento, subí a la cabina y arranqué. Había pasado cerca de 5 horas en la carretera cuando empecé a ver luces intermitentes y conos naranjas a un lado del camino. Un retén militar. Respiré profundo, sabía bien cómo funcionaban estas cosas. Reducir la velocidad, tener los papeles listos y responder sin mostrar nervios. Si hacía eso, no habría problemas. Me fui acomodando en la fila detrás de unos vehículos, observando a los soldados mientras revisaban una camioneta pick-up delante de mí con mucho cuidado. Incluso abrieron la cajuela. Mi turno llegó rápido. Un soldado se acercó a mi ventana. «Buenas tardes, chofer. Documentos, por favor». Le pasé la carpeta con la guía de entrega. Origen, central de abastos en la Ciudad de México, destino Monterrey. El militar revisó los papeles con atención y luego me hizo una señal con la mano. «Ábreme la caja, por favor». Asentí, sintiendo una punzada de inquietud en el estómago. Bajé de la cabina y abrí la puerta trasera del tráiler. Las cajas estaban donde las había dejado, igual que cuando las cargaron. Otro soldado subió a la caja y empezó a inspeccionar. «¿Qué llevas?», preguntó el oficial. «Verduras», respondió el soldado mientras rompía el plástico de una caja y metía la mano. Sacó un manojo de lechugas, pero algo llamó su atención. Frunció el ceño y metió la mano más adentro, sacando de entre las verduras un rifle envuelto en plástico. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era un rifle común, era un arma de alto calibre. El soldado miró al oficial. «Mi teniente, venga a ver esto». No podía moverme, estaba paralizado. En segundos, los militares rodearon el tráiler y me ordenaron poner las manos sobre el cofre. Uno de ellos me empujó contra la chapa caliente del camión. «¿Qué más tienes aquí?», preguntó el teniente. Mientras tanto, otro soldado seguía revisando, abriendo más cajas y descubriendo más armas. Fusiles, pistolas, cargadores, hasta explosivos, todos escondidos bajo capas de jitomates y zanahorias. El oficial me miró fijamente. «Explícame qué diablos es todo esto». Intenté hablar, pero las palabras no salían. ¿Cómo convencer a un militar de que no tenía idea de que estaba transportando un arsenal? «Yo solo manejo la carga, mi teniente. No sabía nada». «¿Me vas a decir que no sabías que llevabas esto?». «Se lo juro». Me entregaron la mercancía en la central. Firmé la hoja y me fui. El militar suspiró y miró a sus hombres. «Aseguren todo y métanlo a la patrulla». Mi cuerpo reaccionó tarde. Intenté protestar. «No, espere, mi teniente». Sentí un golpe en la espalda y caí de rodillas. Al despertar estaba en una pequeña sala, con las paredes amarillentas y olor a tabaco rancio mezclado con café frío. Me sentaron en una silla incómoda, frente a un escritorio donde un hombre de uniforme, un capitán, me observaba con ojos fríos. «Rogelio», dijo con voz grave, «tienes 2 opciones. Nos dices para quién trabajas y negociamos, o vas directo a la cárcel». Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Dentro había fotos de las armas encontradas en el tráiler. «Esto no es un error ni un olvido en tu carga. Esto es tráfico de armas». Sentí que se me revolvía el estómago. Traté de defenderme. «No son mías». «Díselo al juez», replicó.
Me pasé las manos por la cara, abrumado. Estaba atrapado, sin salida. Si me quedaba ahí, era la certeza de perder años en prisión por algo que ni siquiera supe que llevaba. Pero si hablaba, si daba nombres, sabía bien cómo funcionaban las cosas. Quien delata en estos casos no dura vivo ni un mes, y no solo yo, también mi familia. Pensé en mi esposa, en mi hija de 10 años, en mi hijo de 15. El capitán notó la duda en mi rostro. Tienes una oportunidad para arreglar esto, Rogelio, pero el tiempo se te acaba. El calor del cuarto era insoportable, el aire parecía estancado. No podía quedarme allí, ni podía entregarme. Pensé rápido. Necesito ir al baño, dije. El capitán me miró con una sonrisa burlona. ¿Acaso te ves como si te fuera a conceder un minuto? Después de dudar, asintió y llamó a un soldado. Llévalo. Salimos del cuarto. Caminamos por un pasillo largo y frío. Entonces vi la salida. Corrí. No pensé, no miré atrás. Solo corrí. Escuché gritos y pasos apresurados detrás de mí. Salí del edificio y me lancé hacia la carretera. Un coche venía a toda velocidad. Le hice señas frenéticamente. El conductor frenó. Era un taxista. Abrí la puerta y me metí. «¡Arranca!», grité. El hombre dudó, pero al ver a los soldados correr hacia nosotros, pisó el acelerador. No sabía a dónde me llevaba, solo recé para salir vivo. Desde aquel día, mi vida cambió para siempre. Perdí mi hogar, mi nombre y mi tranquilidad. Ahora me oculto, siempre en movimiento, sin poder confiar en nadie. Porque cuando cargas con algo que no es tuyo y que vale más que tu vida, la única salida es desaparecer. No soy un criminal, solo un hombre atrapado en un juego mucho más grande que yo. Y mientras pueda, seguiré luchando por proteger a mi familia, aunque eso signifique perderlo todo. Me llamo Carlos y desde los 20 años me he dedicado a conducir camiones por todo México. Ahora, con 45, conozco casi cada tramo de carretera como si fuera mi propio barrio. He transitado desde los áridos caminos de Sonora hasta las serpenteantes rutas en las montañas de Oaxaca. A lo largo del tiempo aprendí que la carretera es un territorio imprevisible. Un día disfrutas el paisaje y al siguiente te ves en una situación que jamás imaginaste. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió una noche en la autopista 45, cerca de Aguascalientes. Era una oscura noche de octubre. Salí temprano de Guadalajara con un tráiler cargado de aparatos electrónicos que debía entregar en Saltillo. El clima estaba tranquilo, pero algo en el ambiente me causaba incomodidad. Tal vez el cansancio acumulado o la manera lenta en que las nubes cubrían la luna por completo. El día transcurrió sin problemas. Conduje por las rectas infinitas de la autopista, deteniéndome solo una vez para comer algo rápido y estirar las piernas. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la calma del viaje empezó a desaparecer. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la tranquilidad que había dominado el día empezó a desvanecerse lentamente. Eran cerca de las 9 de la noche y la autopista estaba casi vacía. Apenas pasaban algunos camiones y contados coches que venían en dirección contraria. El cielo, completamente cubierto por nubes densas, había sumido todo el paisaje en una oscuridad casi total. La única luz provenía de los faros de mi camión y los escasos letreros luminosos que marcaban las distancias a las ciudades cercanas. Había planeado detenerme en una estación de servicio para tomar un descanso y llenar el tanque, pero sabía que esas paradas eran escasas en ese tramo. El cansancio empezaba a notarse en cada músculo. Sentía los párpados pesados y, aunque el café que había tomado unas horas atrás mantenía mi mente algo despierta, sabía que no podía seguir así mucho tiempo más. Cerca de las 10:30 de la noche, cuando mis ojos comenzaban a cerrarse sin permiso, vi un letrero que indicaba una estación de servicio a 10 kilómetros. Fue como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El combustible estaba bajo y necesitaba urgentemente un descanso. Reduje la velocidad y estuve atento a la salida. El cartel decía, Estación La Esperanza, un nombre que no recordaba haber visto antes, pero que en ese momento me resultaba reconfortante. Tomé el desvío y, después de recorrer unos kilómetros por un camino secundario, finalmente pude distinguir las luces tenues de la estación. Al llegar, me encontré con un lugar mucho más modesto de lo que había imaginado. La gasolinera parecía antigua con solo 2 bombas de combustible y una pequeña tienda que más parecía un expendio de barrio que una tienda moderna. Junto a un rincón oscuro, había un par de camiones estacionados,
como si sus conductores ya hubieran decidido quedarse a descansar por la noche. No tenía muchas opciones, así que entré y estacioné mi tráiler junto a las bombas. Apagué el motor, me estiré en el asiento y suspiré profundamente. No solo estaba cansado físicamente, sino que una extraña sensación de inquietud me había estado acompañando durante horas. Salí del camión y caminé hacia la tienda. La puerta estaba entreabierta y un pequeño cartel decía, abierto, aunque no parecía haber vida dentro. Al entrar un timbre sonó anunciando mi llegada y un olor a humedad mezclado con el aroma de productos viejos me golpeó de inmediato. La tienda era sencilla, unas pocas estanterías con papas fritas, refrescos y algunos productos enlatados. Pero todo parecía estar ahí desde hace mucho tiempo. ¿Hola? Llamé mientras me acercaba al mostrador. Pasaron algunos segundos antes de que un hombre mayor apareciera detrás del mostrador. Su aspecto me sorprendió. Bajo, delgado, con el rostro marcado por arrugas y el cabello canoso peinado hacia atrás. Llevaba un delantal viejo y su mirada era tan apagada como la luz fluorescente que colgaba sobre nosotros. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con voz ronca. «Quisiera llenar el tanque y ¿tienes café?», respondí intentando sonar casual. El hombre asintió lentamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. «Allá al fondo», dijo señalando hacia una vieja cafetera en una esquina de la tienda. Le agradecí y me acerqué a la cafetera. El café estaba tibio, pero era mejor que nada. Serví un poco en un vaso desechable y volví al mostrador a pagar por el combustible y la bebida. Mientras me daba el cambio, no pude evitar notar que me observaba con una mirada extraña, casi como si estuviera evaluándome. Incomodado, desvié la mirada y no dije nada más. El hombre simplemente recogió el cambio y volvió a desaparecer detrás del mostrador. Volví a mi camión y empecé a llenar el tanque. Pero la sensación de inquietud no hacía más que crecer. Las sombras que rodeaban la estación parecían moverse con el viento, pero no había ni una brisa. De repente algo captó mi atención. Desde donde estaba pude ver a un hombre al otro lado de la estación, justo detrás de uno de los camiones estacionados. Al principio pensé que era otro conductor descansando, pero había algo en su postura que me hizo detenerme. Estaba inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, y su rostro cubierto por una gorra que impedía ver sus ojos, pero sentí su mirada fija en mí. Le levanté la mano en señal de saludo, pero no respondió, ni siquiera se movió un centímetro. Sentí una punzada de nervios en el estómago. Algo no estaba bien. Terminé de llenar el tanque lo más rápido que pude y subí a la cabina, lanzando miradas de reojo al hombre que seguía allí, inmóvil. Encendí el motor y me preparé para salir, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi que el hombre comenzaba a avanzar hacia mi camión con pasos lentos y medidos. El corazón se me aceleró. No tenía una razón lógica para sentir tanto miedo, pero todos mis instintos me gritaban que me fuera de allí inmediatamente. Pisé el acelerador y el camión empezó a avanzar. Miré por los espejos nuevamente, y el hombre había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. El camino de regreso a la autopista estaba sumido en una oscuridad casi total, apenas iluminado por los faros del camión. El silencio alrededor era abrumador, casi ensordecedor. Me repetía a mí mismo que probablemente todo era producto de mi imaginación, que no había nada extraño en ese hombre, y que quizás solo estaba esperando a alguien, o simplemente descansando, como yo. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Seguí conduciendo hacia Saltillo por la autopista, que seguía igual de desierta que antes. Cada kilómetro que avanzaba echaba miradas nerviosas al espejo retrovisor, esperando ver algo que no debía estar ahí. Cerca de la medianoche, el cansancio volvió a vencerme. Mis párpados caían sin control y sabía que no podía seguir manejando en ese estado. Fue entonces cuando vi un área de descanso pequeña al lado de la carretera y decidí detenerme. No había nadie más allí, solo una caseta vacía y algunos árboles que rodeaban el estacionamiento. Apagué el motor y me recosté en el asiento, intentando descansar un poco antes de continuar el viaje. Pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía dando vueltas al hombre de la estación, a su postura, a su mirada. ¿Por qué me había puesto tan nervioso? Decidí salir del camión para estirar las piernas. El aire de la noche era fresco y el silencio profundo, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis botas y el lejano ruido de los autos pasando por la autopista. Mientras caminaba alrededor del camión,
Noté algo extraño en el parabrisas. Al principio pensé que era suciedad o alguna mancha, pero al acercarme mi corazón dio un vuelco. Había una huella de mano clara, marcada en el vidrio. No estaba ahí cuando salí de la estación. Lo sabía porque siempre limpiaba el parabrisas antes de cualquier parada larga. El miedo me golpeó con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie en la zona de descanso. La caseta seguía vacía y los árboles se movían levemente con el viento, pero ese viento apenas se sentía. Regresé al camión y cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Mi corazón latía acelerado y apenas podía pensar con claridad. Encendí el motor, decidido a salir de allí lo antes posible. Mientras maniobraba para salir del área de descanso, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Entre las sombras de los árboles vi una figura de pie, justo al borde del estacionamiento, observando el camión. No podía distinguir bien su rostro, pero su postura era inconfundible. Era el mismo hombre que había visto en la estación. Pisé el acelerador con fuerza y salí disparado de allí, sin mirar atrás. Conduje durante horas, sin detenerme, sin atreverme a volver la vista. A medida que avanzaba kilómetros y kilómetros por la autopista, la sensación de ser perseguido no desaparecía. Cada vez que echaba un vistazo al espejo, esperaba ver esa figura sombría que había quedado atrás, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad que parecía envolver todo. El cansancio seguía golpeando fuerte, pero el miedo me mantenía despierto y alerta, como si algo dentro de mí supiera que bajar la guardia podría ser peligroso. En un momento, justo cuando comenzaba a relajarme un poco, escuché un ruido extraño proveniente del remolque. Era un golpeteo intermitente, leve pero persistente. Detuve el camión en el arcén y salí a revisar, con la linterna del celular en mano. No encontré nada fuera de lugar, solo el viento moviendo algunos objetos sueltos dentro de la carga. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Volví a subir al camión y continué la marcha. A lo lejos, las luces de Saltillo empezaban a asomarse, y con ellas una mezcla de alivio y duda me invadía. ¿Había sido todo producto de mi mente cansada o realmente había algo extraño en esa estación y en ese hombre? Decidí que al llegar buscaría un lugar seguro para descansar y despejar la cabeza. Mientras me acercaba a Saltillo, la ciudad empezaba a cobrar vida en la distancia. Las luces urbanas rompían la oscuridad como un oasis después de horas en la carretera solitaria. Pero a pesar de esa apariencia familiar y tranquila, la inquietud dentro de mí seguía creciendo, como una sombra que no se disipaba. Decidí no ir directamente a mi destino final. En cambio, busqué un motel modesto a las afueras de la ciudad. Necesitaba detenerme, descansar y pensar con claridad. Aparqué el tráiler en un lugar apartado. Pagué por una habitación sencilla y subí con pesadez las escaleras hacia la puerta. El cuarto estaba oscuro y silencioso, pero me sentí un poco más seguro. Me dejé caer en la cama y traté de ordenar mis pensamientos. Recordé al hombre de la estación, su mirada fija, la forma en que se movía, casi como si hubiera surgido de las sombras mismas. ¿Quién era? ¿Por qué me había observado de esa manera? ¿Y qué significaba esa huella en el parabrisas? Aún podía sentir el peso de su presencia, la tensión en el aire que parecía aumentar a cada momento. Intenté calmarme recordando que había pasado días sin dormir bien, que la carretera puede jugar trucos a la mente y que, quizá, solo era el cansancio. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. Un golpeteo leve en la ventana. Me levanté de un salto y me acerqué con cautela. No había nada fuera, solo el viento que movía algunas hojas secas contra el cristal. Respiré hondo y volví a la cama, pero no podía evitar sentir que alguien me observaba, aunque estuviera solo. Durante las siguientes horas, intenté dormir sin éxito. Cerraba los ojos, pero la imagen de aquel hombre, inmóvil y silencioso, aparecía en mi mente una y otra vez. Decidí salir a caminar un poco para despejarme. Bajé al estacionamiento y el aire fresco de la noche golpeó mi cara. La quietud era profunda, casi perturbadora. De pronto, en la oscuridad vi una figura, parada a lo lejos, cerca de la entrada, con una postura inconfundible. Era él, el hombre de la estación. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero la figura no se movió ni un ápice. Solo me observaba, desde la distancia, como si estuviera esperando algo.
No sabía si quedarme o salir corriendo, pero algo me decía que tenía que entender qué estaba pasando. Volví al motel temblando, sin poder apartar esa imagen de mi mente. Al día siguiente, al amanecer, decidí regresar a la estación La Esperanza. Tenía que enfrentar esa inquietud y descubrir la verdad. Al llegar, la estación parecía aún más vieja y abandonada a la luz del día. La tienda estaba cerrada y las bombas oxidadas. No había señales del hombre ni de los camiones que había visto la noche anterior. Revisé el área, pregunté a algunos camioneros en un restaurante cercano, pero nadie parecía conocer ese lugar o al hombre que yo describía. Era como si la estación y aquel extraño no existieran en los mapas ni en la memoria de nadie. Aquello me dejó más desconcertado y con un frío que no tenía que ver con el clima. Decidí continuar mi viaje, pero con la sensación de que algo en esa noche y en esa estación no era normal, que había cruzado una línea invisible entre lo real y lo desconocido. La incertidumbre me acompañó durante todo el viaje restante hacia Saltillo. Cada vez que miraba por el espejo, esperaba ver esa figura, pero nada aparecía. Sin embargo, la huella en el parabrisas seguía grabada en mi mente como un recordatorio inquietante. Al llegar a Saltillo, entregué la carga sin más incidentes, pero la experiencia no me abandonaba. Esa noche, en el hotel, no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez a la estación, al hombre, a esa presencia silenciosa. Pasaron los días, y traté de dejarlo atrás, pero el recuerdo era persistente. Una semana después, recibí una llamada de un viejo conocido camionero que me contó algo perturbador. Aquella estación, La Esperanza, había cerrado hacía años tras una serie de desapariciones inexplicables en la zona. Nadie sabía qué había sido del dueño ni de los empleados. Comprendí entonces que lo que había vivido no era casualidad. Había cruzado un umbral hacia algo fuera de la realidad cotidiana, un encuentro con lo desconocido en una carretera solitaria. Desde ese día, cada vez que paso por esa ruta, evito la oscuridad, las paradas solitarias y siempre reviso bien el parabrisas antes de continuar, porque sé que hay lugares y presencias que no quieren ser encontradas. Me llamo Alejandro y llevo más de 20 años trabajando como camionero. Mi ruta siempre ha sido la misma, partir desde la central de abasto en la Ciudad de México y transportar frutas y verduras hacia el sur del país. Conozco cada curva del camino, cada retenes y hasta las gasolineras donde el café es tan fuerte que ayuda a no dormirse en las madrugadas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche. Salí un miércoles por la tarde con el tráiler cargado. La caja refrigerada estaba llena de plátanos y aguacates. Mi destino final era Tapachula, pero primero debía pasar por Veracruz y luego seguir la ruta hasta Oaxaca. Todo parecía normal hasta que, cuando la noche ya había caído, vi las luces de 2 camionetas que me seguían en un tramo solitario de la carretera. Al principio pensé que eran otros transportistas, pero al notar que no intentaban rebasarme, empecé a preocuparme. No hay peor sensación que manejar en un camino oscuro y darse cuenta de que alguien te está vigilando. Después de unos 20 minutos, una de las camionetas aceleró y se colocó justo enfrente de mí, obligándome a reducir la velocidad. La otra se pegó al costado derecho de mi tráiler. En ese momento supe que algo no estaba bien. No era la primera vez que escuchaba historias sobre asaltos en las carreteras, pero vivirlo en carne propia es algo muy distinto. El camino estaba rodeado por cerros de ambos lados, sin espacio para escapar. Solo tenía 2 opciones: frenar o intentar embestirlos. Pero sabía que si intentaba una maniobra así, no sobreviviría. Entonces hice lo que cualquier persona con familia haría en mi lugar. Pisé el freno y le rogué a Dios. En cuanto me detuve, al menos 5 hombres armados bajaron de las camionetas y rodearon el tráiler. No eran policías, eso estaba claro. Llevaban pasamontañas y rifles de alto calibre. Uno de ellos golpeó la puerta con el cañón del arma y me ordenó: «Bájate, chofer, no te haremos daño si cooperas». Mi cuerpo temblaba, pero no tenía opción. Bajé con las manos en alto, sintiendo el frío de la noche y un terror más profundo aún. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, me miró con una sonrisa que helaba la sangre. «Tranquilo, compadre, no queremos tu carga original, queremos que lleves otra», me dijo. Antes de que pudiera preguntar algo, 2 de sus compañeros abrieron la caja del tráiler y empezaron a mover las cajas de frutas. Intenté protestar, pero el líder me puso la mano en el hombro con fuerza. «Mira, amigo», me advirtió,
No queremos matarte, pero si no cooperas, tu familia en Ecatepec no la contará. ¿Me entiendes? Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabían dónde vivía? No tenía más opción que asentir con la cabeza. Los hombres se movieron rápido. Quitaron varias cajas con plátanos y aguacates y las reemplazaron por otras cajas negras, sin etiquetas ni marcas, mucho más pesadas. No hacía falta ser experto para saber que lo que llevaban no era algo legal. «Vas a seguir tu ruta como si nada», me dijo el líder mientras encendía un cigarro con calma. «Cuando llegues a Juchitán, te estarán esperando. Entregas el tráiler, te pagan bien y luego continúas con tu vida. Pero si haces alguna tontería...» Hizo una pausa y sacó su celular. «Mira». La pantalla del teléfono mostró una foto de mi esposa y mis hijos, tomada sin que ellos lo supieran. Me quedé sin palabras. ¿Cómo supieron?», logré decir. «No importa», respondió él. «Solo queremos que entiendas que esto no es un juego». Sentí que me faltaba el aire. El miedo se clavaba como un puñal en el pecho. Uno de los hombres me entregó un teléfono móvil. «Te llamarán cuando llegues a Juchitán. No intentes nada raro». Subí al tráiler con el cuerpo rígido. Arranqué sin mirar atrás. El resto del camino hasta Oaxaca fue una tortura mental. Mis manos dolían de apretar el volante y sentía que cada patrulla que veía podía detenerme y descubrir lo que llevaba. Normalmente ver policías me habría dado cierta seguridad, pero esta vez solo me aterraba la idea de que me revisaran y encontraran la carga ilegal. Sabía que, si eso pasaba, no saldría vivo. Cuando finalmente llegué a Juchitán, ya eran casi las 3 de la mañana. Me estacioné en una carretera secundaria, tal como me habían indicado, y apagué el motor. Entonces sonó el teléfono. «Sal, espera, y no hagas preguntas», me ordenaron por el auricular. Obedecí y bajé del tráiler. Un minuto después llegaron 2 camionetas. Los hombres se movieron rápido, subieron al tráiler y sacaron las cajas negras. No quería saber qué había dentro, y la verdad prefería no imaginarlo. Uno de ellos se acercó y me metió un fajo de billetes en el bolsillo de la camisa. «Buen trabajo, chofer», me dijo. No respondí. Solo quería irme de ahí. Subí al tráiler, arranqué y no miré atrás. No paré hasta llegar a Chiapas. Me detuve en una gasolinera y me quedé dentro de la cabina, temblando. Encendí mi teléfono personal y marqué a mi esposa. Cuando escuché su voz, sentí que podía respirar otra vez. «¿Pasa algo, viejo?», me preguntó medio dormida. Quise contarle todo, explicarle lo que había pasado, pero no pude. Solo dije: «Nada, solo quería escucharte». Colgué y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo había terminado. Pero sabía que no era así. Pasaron un par de semanas. Estaba en la central de abasto esperando una nueva carga cuando noté algo en el parabrisas de mi tráiler. Un sobre. Lo tomé con manos temblorosas y al abrirlo, dentro había un fajo de billetes y una nota escrita a mano. Decía: «Gracias por el viaje, volveremos a necesitar tus servicios pronto». Sentí que el corazón me latía a 1000 por hora. No quería ese dinero ni quería volver a hacer algo así, pero sabía que no tenía opción. Una vez que te atrapan no te dejan salir. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez yo ya sabía lo que tenía que hacer. La carretera que atraviesa Chihuahua se extiende como una cicatriz reseca en medio del desierto. Desde que dejé atrás la última población, solo he visto llanuras secas, arbustos dispersos y montañas lejanas que parecen inmóviles en el horizonte. Llevo más de 7 horas al volante y mi cuerpo empieza a resentir el cansancio. Me duelen los riñones, la boca está reseca y el sol implacable convierte la cabina del tráiler en un horno. A mi derecha, el indicador de combustible parpadea en el tablero. Apenas queda suficiente para unos cuantos kilómetros más. Según mi mapa, la única gasolinera en este tramo está unos minutos adelante. Si no lleno ahí, no llegaré al próximo pueblo. No tengo alternativa. Cuando finalmente diviso la gasolinera, parece un espejismo. Pequeña, descuidada, con una tienda de conveniencia de cristales sucios y 2 bombas oxidadas bajo un techo maltrecho. Apenas hay un par de vehículos estacionados, un sedán viejo cubierto de polvo y una camioneta oxidada, con la cajuela tapada por una lona negra. Reduzco la velocidad y maniobro hasta la bomba más cercana. Apago el motor y el calor me golpea de inmediato. El aire seco entra en mis pulmones como una llamarada. «Buenas», saludo, buscando con la mirada a alguien que me atienda. Un hombre sale de la tienda.
Es alto, con la piel curtida por el sol y ojos oscuros que me observan con una mezcla de desconfianza y aburrimiento. Se acerca despacio, limpiándose las manos con un trapo sucio. ¿Cuánto le pongo?, le pregunto. Lleno, por favor. Respondo y él asiente sin apuro, comenzando a cargar el combustible. Mientras espero, entro a la tienda para comprar algo de comida. El lugar está casi vacío. Un viejo está sentado en una esquina, bebiendo un refresco y mirando al vacío. La luz de los refrigeradores parpadea y el aire huele a humedad y plástico caliente. Agarro un par de botellas de agua, unas galletas y una lata de atún. Al llegar a la caja, la cajera, una mujer mayor con expresión apática, me cobra sin decir una palabra. Detrás de ella, un televisor viejo muestra un noticiero donde aparece la imagen de un hombre desaparecido. Gracias, murmuro, pero no recibo respuesta. Salgo y veo que el despachador ya terminó. Le pago en efectivo, subo al tráiler y enciendo el motor. Mientras me alejo, no puedo evitar notar que la vieja camioneta está estacionada a la sombra, y un hombre dentro me observa sin disimulo, con el brazo apoyado en la ventana. No le doy importancia. Aquí la gente es reservada. Mejor no hacer preguntas. El camino sigue vacío, con el sol bajando lentamente y tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Reviso el tablero y algo no encaja. El indicador de gasolina cae demasiado rápido. Frunzo el ceño, intentando pensar que es un error del sensor. Disminuyo la velocidad y reviso con más atención las estadísticas del tablero. No es falla del equipo. El combustible realmente está desapareciendo a un ritmo inusual. Me detengo a un costado y bajo del tráiler. Le doy una vuelta rápida a la cabina, inspeccionando cada rincón. Al llegar al tanque de gasolina, descubro un pequeño agujero, del tamaño de una moneda, con bordes irregulares, como si alguien hubiera perforado el metal con una herramienta improvisada. De allí gotea una fina corriente de gasolina que mancha la grava oscura. El corazón se me acelera. No puede ser casualidad, alguien me saboteó el tanque. Siento un frío recorrer la espalda. Me enderezo despacio y miro hacia la carretera. A lo lejos, el sol rojizo pinta el horizonte, y casi por el calor del asfalto, distingo una camioneta que se acerca en mi dirección. Es la misma que vi en la gasolinera. Se me seca la boca. No puede ser coincidencia. Subo al tráiler rápidamente y enciendo el motor. No puedo permitirme detenerme aquí. Si me alcanzan y me obligan a parar en medio del desierto, no tendré oportunidad. Aprieto el acelerador y el motor ruge bajo mis pies. El tráiler es pesado, pero mientras mantenga la velocidad, será más difícil que me alcancen. La camioneta está lejos, pero noto que acelera. No hay tiempo para pensar. Me están siguiendo. Con cada minuto que pasa, el combustible baja más rápido. Apenas me queda menos de la mitad del tanque y el siguiente pueblo está muy lejos. No puedo desperdiciar ni una gota. Miro por los espejos laterales y veo que la camioneta se acerca. Ahora puedo distinguir a 2 hombres en la cabina. El copiloto saca la cabeza por la ventana y me observa con calma, como un cazador que evalúa a su presa antes de atacar. Mis manos sudan mientras aprieto el volante. No tengo muchas opciones. Si me detengo, estoy perdido. Si sigo, tarde o temprano me quedaré sin gasolina. Más adelante, a la izquierda, diviso un camino de terracería que no aparece en el mapa. Parece una vieja vía de servicio. Quizá, si me meto ahí y apago las luces, pueda despistarlos. No puedo perder tiempo. Doblo en el desvío bruscamente. El tráiler tiembla al abandonar el asfalto y la grava suelta golpea la carrocería. Me aferro al volante sin mirar atrás. Por unos segundos solo escucho el crujir de la tierra bajo las ruedas. Luego el rugido de un motor. La camioneta también tomó el desvío. No he logrado engañarlos. Sigo adelante, pero la terracería es un desastre. Acelero para no perder velocidad, arriesgándome a volcar. La camioneta es ligera y maniobra con facilidad. Se están acercando. El copiloto saca algo por la ventana. Mi estómago se hunde. Es un arma. No tengo manera de defenderme. Solo me queda arriesgarlo todo. La terracería comienza a bajar abruptamente hacia un pequeño cañón seco, con paredes rocosas y arbustos dispersos. Si me lanzo cuesta abajo, ellos no podrán seguirme sin volcar. Es un todo o nada. Aprieto el acelerador a fondo. El tráiler avanza con fuerza y siento cómo la inclinación me empuja contra el asiento. La tierra suelta hace vibrar el volante violentamente en mis manos, pero no freno. Un disparo estalla.
El vidrio del retrovisor estalla, pero no disminuyo la marcha. La camioneta duda. Uno de sus neumáticos choca contra una roca y pierde el control. Veo al conductor intentando corregir, pero es demasiado tarde. La parte trasera se levanta, gira en el aire y finalmente vuelca con un estruendo seco. El polvo lo cubre todo. No espero a ver si siguen vivos. No me detengo hasta que el terreno se vuelve estable. No me importa si el motor sufre o si los amortiguadores se dañan. Solo quiero salir de ahí. Horas más tarde llego a un pequeño puesto policial en un poblado cercano. Les relato lo ocurrido, pero los oficiales no parecen sorprendidos. Ya han pasado cosas así antes, dice uno con voz grave. Hay gente que agujerea los tanques para obligar a los conductores a detenerse. Luego los asaltan o desaparecen. Me quedo en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Tuviste suerte, concluye otro. Eso no siempre pasa. Asiento lentamente, la realidad golpea más fuerte que el sol del desierto. Esa noche en un motel barato el silencio es insoportable. Miro el techo, pero en mi cabeza resuenan el motor del tráiler, los disparos, el estruendo de la camioneta volcando. Pienso en cuántos no han tenido la misma suerte que yo. Y en el vasto desierto, la carretera desaparece una vez más, dejando solo cicatrices invisibles para quienes no se atreven a mirar. Siempre supe que este trabajo era riesgoso, pero nunca pensé que terminaría manejando directo hacia la muerte, sin posibilidad de frenar. Me llamo Alejandro Guzmán y soy conductor de carga pesada. Llevo más de una década recorriendo las carreteras de México, transportando todo tipo de mercancías, desde frutas hasta electrodomésticos o chatarra. Pero jamás había llevado algo tan peligroso como esta vez. Cuando me asignaron el viaje en la terminal de Hermosillo, no me dieron muchos detalles, solo que transportaba contenedores con sustancias químicas para una empresa cerca de la frontera. Al ver los grandes tanques metálicos asegurados en la plataforma del tráiler, pregunté si eran materiales inflamables. El encargado, un hombre con gesto serio, solo me dijo que no me preocupara mientras no se rompieran. No fue muy tranquilizador, pero salí al mediodía. El sol golpeaba fuerte, como un martillo sobre la cabina. Sabía que la carretera hacia el norte era un desierto sin fin, sin muchos lugares donde detenerse. El calor dentro de la cabina era insoportable. Tenía aire acondicionado, pero apenas ayudaba contra el horno que era el desierto de Sonora a esa hora. Cada kilómetro se sentía igual. Una línea interminable de asfalto caliente y arena extendida hasta perderse de vista. No había sombra ni señal de vida. El cansancio empezó a llegar, mis ojos se nublaban y las líneas en la carretera parecían moverse frente a mí. Intenté despejarme sacando la cabeza por la ventana, pero el aire afuera era tan caliente como adentro. De repente vi un retén militar a lo lejos. Sentí alivio al pensar que podría bajar un momento. Los soldados me hicieron señales para que me detuviera. Reduje la velocidad, frené el tráiler y bajé con los papeles en la mano. Uno de los militares, con uniforme impecable y cara seria, tomó los documentos y empezó a revisarlos. ¿Qué llevas?, preguntó. Químicos para exportación, respondí. El soldado levantó la mirada. ¿Qué tipo de químicos? No supe qué contestar, nadie me había dado detalles claros. Mire, jefe, solo manejo la carga, no me dicen nada más, solo me pagan por manejar. El militar me miró fijamente, luego llamó a sus compañeros. 2 de ellos subieron a la plataforma y empezaron a revisar los tanques. Los golpes metálicos de sus botas resonaban en el aire caliente. Uno bajó rápido y dijo: «Teniente, el tanque número 3 tiene manchas, parece que está perdiendo líquido». Mi estómago se encogió. El teniente se acercó, tocó el tanque con los dedos y observó su piel, buscando señales de corrosión o algo peor. «No tenemos equipo para analizar esto aquí», dijo. «¿Tienes traje de protección?». Negué con la cabeza. «¿Cuánto tiempo llevas manejando?». 5 horas. El soldado suspiró, me devolvió los papeles y dijo: «No podemos detenerte, pero te recomiendo que llegues rápido y no te pares». No supe si sentirme aliviado o más preocupado. Subí al tráiler y continué, pero la preocupación no me abandonaba. El calor ya no era solo del sol. Dentro de la cabina, el aire se sentía denso, pesado, como si algo invisible me envolviera. Empecé a notar un ardor en la garganta, una sensación incómoda que no desaparecía ni aunque bebiera agua.
La cabeza me dolía y una opresión comenzó a apretarme el pecho. Mis manos, normalmente firmes sobre el volante, empezaron a sudar de una forma extraña. Un sudor frío, pegajoso que no me dejaba agarrar con seguridad. Miré por el espejo pequeño que colgaba en la cabina y me asusté. Mi rostro estaba pálido, con los labios secos y casi blancos. El mareo me golpeó con fuerza. El tráiler comenzó a desviarse ligeramente de su curso, y tuve que sujetar el volante con todas mis fuerzas para mantenerlo en la carretera. Cada segundo se sentía eterno, pero no podía detenerme. Sabía que si bajaba la guardia, todo podría terminar mal. Intenté respirar profundo, aunque sentía que el aire estaba más pesado, casi como si llevara polvo tóxico en cada bocanada. Mi piel empezó a picarme, como si tuviera una alergia severa. Las yemas de mis dedos se entumecieron y se me adormecieron, y un frío extraño subió por mis brazos. Pensé en los soldados, en el tanque que tenían marcado con la fuga. No me lo dijeron claramente, pero en ese momento entendí. El contenedor estaba liberando algo peligroso, algo que yo llevaba horas respirando. No podía pensar en rendirme. Si me desmayaba aquí, sin control, el tráiler se saldría del camino y las consecuencias serían peores, no solo para mí, sino para todo a mi alrededor. Por eso, seguí manejando, con la vista nublada, tratando de mantener la concentración, tratando de no perder el control. Pero el cansancio y el veneno en mi cuerpo comenzaban a vencerme. De repente, a lo lejos, apareció una gasolinera, un punto brillante en medio del desierto. No tenía otra opción. Orillé el tráiler con dificultad y bajé tambaleándome, agarrándome de la puerta para no caer. En la gasolinera apenas pude pedir ayuda antes de desplomarme. Me llevaron al hospital de Nogales, donde me conectaron a sueros y oxígeno. Un médico me explicó que había sufrido una intoxicación grave por inhalar gases tóxicos provenientes de los contenedores con fuga. Si no hubiera parado a tiempo, mi sistema respiratorio habría colapsado en cuestión de horas. Me dijeron que había tenido suerte, pero no me sentí así. Días después, los militares investigaron el cargamento y descubrieron que los tanques tenían fugas desde antes de salir de Hermosillo. La empresa que ordenó el envío sabía del problema, pero decidió ignorarlo, enviando la carga y poniendo en riesgo a todos. Me sentí usado, como un simple peón sacrificado para que otros no tuvieran que arriesgarse. Después de esa experiencia, renuncié. Nunca más quise manejar tráileres con químicos peligrosos. Pero a veces, en las noches, cuando el silencio me envuelve, aún percibo ese olor metálico, ese sabor amargo en el aire. Y me pregunto cuántos otros conductores no tuvieron la misma suerte que yo. Desde hace más de 2 décadas, Alejandro se ha dedicado a manejar camiones atravesando México de punta a punta. Su vida transcurre entre kilómetros interminables de carretera, cruzando desde las áridas tierras del norte hasta las densas selvas del sur, enfrentando paisajes y retos muy distintos en cada ruta. Para él, la experiencia del camino es sinónimo de libertad, aunque sabe bien que no es un trabajo sencillo. Las horas solitarias al volante, acompañado únicamente por el murmullo constante del motor, y las ocasionales conversaciones por radio con otros camioneros que comparten destino, son parte de su rutina diaria. Pero hay algo especial, y a la vez inquietante en la noche cuando se está en la carretera. La oscuridad parece envolverlo todo, las sombras se vuelven alargadas y el horizonte se transforma en un abismo negro que amenaza con absorberlo. En esos momentos de soledad profunda, Alejandro siente una extraña presencia, como si algo invisible lo estuviera observando. Y aunque en más de una ocasión ha visto fenómenos inexplicables durante sus viajes, nunca estuvo preparado para lo que ocurrió una noche cerca de San Luis Potosí. Era una jornada que parecía alargarse más allá de lo soportable. Salió temprano de Monterrey transportando piezas de automóvil con destino a Querétaro. El día había transcurrido con normalidad, sin complicaciones y bajo un sol que castigaba el asfalto. Sin embargo, todo cambió cuando cayó la noche y la carretera 57 quedó sumida en la penumbra. Alejandro no era muy fanático de manejar en la oscuridad, pero en esta ocasión no tenía alternativa si quería cumplir con la entrega a tiempo. El tráfico era escaso, y la soledad del camino se hacía cada vez más intensa. Las montañas a ambos lados parecían cobrar vida bajo la tenue luz de la luna, ahora oculta tras nubes densas que profundizaban la oscuridad. Fue cerca de las 10 de la noche cuando, en la distancia, un destello llamó su atención.
Al principio creyó que se trataba de las luces de otro vehículo, pero pronto se percató de que la luz era anaranjada y parpadeante, como si fuera una fogata encendida a un lado de la carretera, algo totalmente fuera de lugar. Intrigado, Alejandro desaceleró y, al acercarse, pudo distinguir un automóvil viejo estacionado junto a una fogata que seguía ardiendo, pero no había nadie a la vista. La escena era desconcertante. Un coche abandonado con las ventanas abiertas y un fuego encendido, en medio de la nada, sin señales de vida humana cerca. Aunque su instinto le decía que siguiera su camino y evitara problemas, la curiosidad pudo más y decidió bajarse del camión para investigar. Llevaba una linterna, herramienta habitual en su cabina, que ahora utilizó para iluminar el entorno. Observó que el auto parecía estar allí por mucho tiempo, cubierto de polvo, y sobre el asiento del pasajero encontró una fotografía antigua en blanco y negro, que mostraba a una familia posando frente a un vehículo muy similar. La quietud y el silencio eran absolutos, solo interrumpidos por el crepitar del fuego y el viento que comenzaba a soplar con fuerza. La sensación de ser observado se intensificó, y Alejandro empezó a sentirse incómodo. Justo cuando decidió regresar al camión, escuchó un ruido detrás suyo. El crujido de ramas secas bajo unos pasos. Se volvió lentamente y vio, a la orilla del resplandor de la fogata, la figura de un hombre. No había estado allí cuando él llegó. Su camisa blanca estaba sucia y gastada, su rostro parcialmente oculto en sombras, y sus ojos vacíos parecían no reflejar vida alguna. La presencia del desconocido heló la sangre de Alejandro, especialmente cuando vio que de sus labios caía un hilo de sangre seca. Aunque sintió el impulso de huir, sus piernas no respondían. Atrapado en un momento surrealista y aterrador, finalmente logró romper el trance, corrió hacia su camión, encendió el motor y arrancó a toda prisa, dejando atrás la misteriosa figura que permanecía inmóvil junto al fuego. Ya a salvo en una estación de servicio, Alejandro trató de recomponerse mientras encendía un cigarro, todavía temblando por lo vivido. El encargado, un hombre mayor con el uniforme manchado de grasa, se acercó y le advirtió con voz seria que esa zona cerca de San Luis Potosí tenía historias extrañas sobre un coche antiguo y una fogata, y que quienes se detienen allí a veces terminan viendo cosas que no deberían. Alejandro comprendió que no era el único que había tenido un encuentro inexplicable, y decidió que nunca más volvería a detenerse en ese tramo de carretera. Porque hay lugares y momentos en el camino donde la oscuridad esconde secretos que es mejor no descubrir. Después de ese encuentro, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Aunque intentó continuar con su rutina como si nada hubiese ocurrido, las imágenes de aquella noche no dejaban de rondar su mente. Cada kilómetro que recorría parecía estar cargado de una tensión invisible, como si la sombra de ese hombre pálido y el misterioso coche viejo lo siguieran desde la oscuridad. Los días posteriores, en las estaciones de descanso o durante breves pausas, se encontraba revisando los espejos con más frecuencia, buscando señales que confirmaran o negaran la realidad de lo vivido. Pero no había nada visible, solo el silencio y la soledad que caracterizan su trabajo. Sin embargo, el peso del miedo y la incertidumbre lo acompañaban, recordándole que hay cosas que no deberían ser vistas ni cuestionadas. Intentó compartir su experiencia con algunos colegas en la ruta, pero la mayoría se limitaba a cambiar de tema o a contar historias similares, pero siempre en forma de leyenda o superstición, como si todos supieran que en ciertas partes del país, especialmente en caminos poco transitados, lo inexplicable forma parte del paisaje. Alejandro comprendió que esa historia era un secreto no oficial, una especie de pacto tácito para no hablar demasiado de lo que ocurre cuando la noche cae y la carretera queda desierta. Cada vez que pasaba cerca de San Luis Potosí, aceleraba el paso, evitaba mirar hacia los costados y no se detenía por nada del mundo. Sabía que la curiosidad podía ser peligrosa y que algunas preguntas no tienen respuestas, o que esas respuestas no traen tranquilidad. Con el paso del tiempo, la experiencia se convirtió en una leyenda personal, un recuerdo que llevaba consigo cada vez que se ponía al volante. A veces, en noches especialmente oscuras, sentía un escalofrío inexplicable, como si la sombra del hombre pálido estuviera justo al borde de su visión, acechando en el límite entre la realidad y la fantasía. Pero Alejandro también aprendió a respetar esa presencia y a no desafiar lo desconocido.
porque en la carretera donde la libertad y el peligro se mezclan, hay misterios que se deben aceptar sin tratar de entenderlos por completo. Su historia no era única, pero sí lo suficientemente intensa para recordarle que, a veces, lo más seguro es seguir adelante y dejar que la oscuridad guarde sus secretos. Los días siguientes, Alejandro trató de enfocarse en su trabajo, pero la inquietud persistía, esa sensación de que algo más grande que él rondaba las carreteras silenciosas y oscuras. Cada vez que se detenía a descansar, evitaba mirar hacia donde había visto la fogata, y la imagen del hombre de rostro pálido seguía grabada en su mente con una nitidez aterradora. En ocasiones, se preguntaba si acaso había sido producto de su cansancio, o un sueño demasiado vívido. Sin embargo, la advertencia del encargado de la gasolinera seguía resonando en su memoria, y esa noche extraña ya no parecía un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repetía en esa zona olvidada por el tiempo. Una tarde, mientras esperaba para cargar combustible en otra estación, Alejandro escuchó una conversación entre dos camioneros veteranos. Hablaban en voz baja sobre apariciones en la carretera, historias que nadie contaba en voz alta por miedo o por respeto a lo inexplicable. Mencionaron a un hombre pálido, un auto antiguo que aparece y desaparece, y la fogata eterna que arde sin que nadie la atienda. Era la misma historia, y saber que otros la conocían le dio una mezcla de alivio y temor. Al parecer no era un caso aislado, sino una leyenda urbana que persistía, alimentada por los relatos de quienes, como él, han pasado horas en la soledad de la carretera y han sido testigos de cosas que no tienen explicación. Esa noche, mientras descansaba en un motel a las afueras de Querétaro, Alejandro decidió que debía encontrar respuestas. No podía seguir huyendo de una experiencia que lo había marcado tan profundamente. Aunque sabía que enfrentar lo desconocido implicaba riesgos, sentía que esa historia no podía quedar sin resolver. Con la determinación renovada, revisó mapas y rutas, planeando regresar al tramo de la carretera 57 donde todo había comenzado. No sabía qué esperaba encontrar, pero estaba seguro de que debía confrontar esa sombra que lo perseguía para poder seguir adelante sin miedo. Al día siguiente, Alejandro se preparó para regresar a la carretera 57, esa misma ruta que tanto le había inquietado. Sabía que enfrentarse a lo desconocido no sería fácil, pero sentía que debía hacerlo para poner fin a aquella pesadilla que le había robado la tranquilidad. Con la linterna lista y el corazón acelerado, condujo hasta el lugar donde había visto el coche viejo y la fogata, recorriendo con cuidado cada metro, atento a cualquier señal o indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Al llegar todo parecía igual, pero la atmósfera era aún más pesada, como si el lugar guardara un secreto ancestral. La fogata seguía allí, ardiendo con llamas anaranjadas y chispeantes, y el coche, cubierto de polvo y con las ventanas abiertas, parecía esperar algo o a alguien. Alejandro bajó del camión y se acercó lentamente, la linterna en mano temblorosa. Observó nuevamente la foto vieja que había encontrado la primera vez, esa imagen de una familia que parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Fue entonces cuando escuchó un susurro casi imperceptible, que parecía salir de la oscuridad misma. De repente, la figura del hombre pálido apareció de nuevo, emergiendo de las sombras con la misma expresión vacía y aterradora. Pero esta vez Alejandro no sintió miedo. Con voz firme y decidida, le habló, preguntándole qué buscaba o qué necesitaba. Para sorpresa de Alejandro, la figura comenzó a desvanecerse poco a poco, y en su lugar apareció un hombre mayor, cansado y triste, que con voz quebrada contó una historia de pérdida y espera. Aquel lugar era un punto donde años atrás, una familia había sufrido un accidente fatal, y el alma del hombre, atrapada en el tiempo, no podía descansar. La fogata era su manera de mantener viva la memoria, un faro en la oscuridad para recordar lo que se había perdido. Conmovido por la revelación, Alejandro prometió no olvidar y decidió que su experiencia serviría para respetar y honrar ese lugar, más allá del miedo. Subió a su camión con una nueva comprensión. La carretera no solo está llena de asfalto y kilómetros, sino también de historias y presencias que trascienden el tiempo. Mientras arrancaba el motor y las luces se alejaban, sintió que finalmente, la oscuridad había dejado de ser una amenaza y se había convertido en un misterio que respetar. Desde entonces, cada vez que pasa por ese tramo, Alejandro no acelera ni desvía la mirada.
mantiene viva la memoria de aquella noche, sabiendo que hay secretos que solo la carretera conoce y que algunas sombras son en realidad la historia misma queriendo ser escuchada.